Podía haber elegido a otra ponente a continuación para hablar de otra comunidad autónoma, pero he decidido que fuese la profesora Laurova por muchas razones. También aquí cuenta la amistad, en lo universitario y lo científico también cuenta la amistad. Pero la razón principal es que Cataluña, también en esta materia como en tantas otras, ha sido pionera en la materia. Si no me equivoco, la primera ley de mediación familiar en España fue la catalana, como ha sido también en Cataluña la primera ley de parejas de hecho, etcétera, larguísimo etcétera, que no menciono. ¿Os debo mencionar si te tengo que dar tiempo para preparar PowerPoint? No, está. Presto, buenísimo. Pues cuando tú quieras, te agradezco. No es la primera vez que viene, y espero que tampoco sea la última. Hola, buenos días, muchas gracias por haberme invitado, porque me gusta mucho venir a Sevilla por muchos motivos, porque tengo amigos y luego porque tengo amigos con raíces catalanas de los que discrepo por sistema, lo cual también da una cierta vidilla, ¿no, Carmen? A ver, yo evidentemente no estoy de acuerdo con lo que ella ha dicho, lo oigo cada vez que vengo de una manera u otra, pero voy a contestarle casi poniéndome científica, y es que en el fondo todas las leyes autonómicas que ha habido lo que hacen es legislar sobre los servicios de mediación pública, no sobre la mediación stricto sensu, sobre aquellos centros que tenían que velar por la promoción de la mediación. Y ha habido supuestos como el de Castilla-La Mancha, que se llama Ley del Servicio Social de Mediación. Además, y con perdón, si tenemos que esperar a que el Estado se ponga las pilas, con Cataluña llevaría ya 13 años de retraso. Porque en Cataluña hay experiencias en mediación, y ahora empiezo, y luego me contestas por alusiones delante de un fino. En Cataluña hay experiencias de mediación desde los años 80. Y en el Código de Familia de 1998 ya se menciona la posibilidad del juez de enviar a mediación a las partes que tienen un conflicto. Además, en el año, puede empezar esto ya a marcarlo, aquí, bueno. En el año 2001, ya tenemos la primera ley de mediación familiar. Lo que insisto es que es una ley que, por un lado, sigue las coordenadas de la figura de la mediación, presenta qué es la mediación, presenta cuáles son sus principios, pero al mismo tiempo la hace girar sobre la idea de esa mediación que va a gestionar, que va a fomentar, por la que va a velar para su mejor implantación en la sociedad catalana. No hablo muy rápido, ¿verdad? Porque yo es que hablo muy rápido siempre, entonces por eso estoy, que me conocéis. Entonces, vale. Esa ley, ya digo, del 2001, lo que intenta es situar en el centro de la apuesta del legislador catalán y de la administración catalana algo que se llama el Centro de Mediación Familiar, el cual sigue y determina también quiénes son los mediadores que el centro habilita para hacer mediación pública. Cuando alguien se dirige al centro y pide quién puede mediar en su conflicto familiar. Y por eso es a aquellos a los que exige una formación determinada como requisito para incorporarlos a un registro administrativo. Como no lo puede hacer solo, lo hace con la ayuda determinante, con la implicación de 5 colegios profesionales. 5 colegios que son aquellos que pueden suministrar en ese momento los mediadores necesarios. Es decir, en el 2001 se piensa que un geólogo, con perdón, no puede ser mediador familiar, pero se opina que quien viene del colegio de abogados, del colegio de psicólogos, del colegio de pedagogos, del colegio de educadores sociales y del colegio de trabajadores sociales, si hace toda la formación, que es bastante completa, porque entre otras cosas estudian de pronto muchísimo derecho, puede llegar a ser mediador de ese registro habilitado. Y esto sin perjuicio de que en algunos despachos se esté ofreciendo mediación privada con los cauces que se ordenen.
bien. Por eso también esa ley regula un procedimiento que tiene unas características concretas, y tiene unas características concretas. Luego tuvo un desarrollo reglamentario porque, por ejemplo, dice el máximo de sesiones o dice la máxima duración de cada sesión y la máxima duración de la mediación. ¿Por qué? Porque finalmente quien está pagándolas es la administración. ¿De acuerdo? Un poco esto es lo que quiero que situemos del 2001. Y ese centro se consolida, además hace muchísimas actividades de formación con esa joint venture, podríamos decir, con los colegios, y pues se convierte, la verdad, en un referente en Cataluña, más referente respetado que referente eficiente, porque desengañémonos. Todos creemos en la mediación cuando la conocemos, pero todavía no tenía más que una implementación o una implantación relativamente residual. Entre otras cosas, y ya digo cosas que quiero decir en mi segunda intervención, porque me han de aguantar 2 veces, porque así lo manda el doctor Cerdeira, porque los abogados han sido históricamente los primeros que han disuadido a las partes de acudir a la mediación, porque hace 10 años decían: usted tiene un problema de divorcio, y perdonen, porque estoy en un gremio que es mi gremio más querido, el de los abogados, pero no quita que estamos cambiando el chip. Pero hace 10 años lo que se decía es: usted se divorcia de su cónyuge, no se preocupe, ni la camisa le queda. Esto obviamente ahora, como nos movemos en otra dinámica, ha cambiado y por eso va incorporándose a una manera de hacer. Miren, Cataluña, en esa primera ley, que es verdad, fue la pionera después de mucho trabajo, no obstante, tenía un ámbito de mediación de conflictos mediables en familia limitado. Es decir, se circunscribía a los divorcios, a las rupturas de parejas de hecho y de manera residual, un parrafito de nada, a unos temas de alimentos o tutela. Pero se estaba pensando en mediación de conflicto convivencial. ¿Qué pasa? Que muy pronto nos dimos cuenta que otras comunidades autónomas, que puedo presumir de que nos copiaron la ley, pero luego la adaptaron a las nuevas necesidades e incorporaron muy inteligentemente más supuestos. Por ejemplo, nos encontramos con Canarias, que incorpora muy pronto la mediación en el caso de problemas de adopción. Nos encontramos con Valencia, que incorpora todos los temas de conflictos relacionales vinculados a la empresa familiar. Nos encontramos con otra comunidad, Madrid, pero no sé si es la primera, que hablan de conflictos en sede de sucesiones. Ayer se mencionó aquí la mediación en sucesiones. Déjenme que abra un paréntesis para explicarles un caso. Nosotros, en Cataluña, durante años hemos tenido la suerte de que ha dado mucho dinero para mediación una fundación privada, la Fundación Godó. Se lo explico. ¿Y saben qué les indujo a apostar por la mediación? Además de que tuvo que ver una persona que se llama Pascual Ortuño, que es un referente de mediación en este país, y sin él no podríamos hablar de lo que hablamos, porque el gerente nos contó que él había visto en la sucesión ligada a aquella familia y aquella fundación privada cómo 2 hermanas se habían repartido una maravillosa, había un patrimonio brutal, ya se lo imaginan, una maravillosa mesa de caoba. Como no había manera de llegar a un acuerdo, acabó viniendo el carpintero y la cortó por la mitad. Y eso que fue real y que demuestra que no funciona Salomón siempre, sino que uno prefiere que se estropee ese mueble valioso a que lo tenga el otro. Eso es lo que le indujo a pensar que tenía que haber otras soluciones constructivas. Pues bien, ante esta Cataluña, ya digo, de la ley del 2001, que se pone en marcha, pero que pronto sus conflictos son excesivamente limitados, lo que se hace es, y además con el soporte de lo que estaba pasando en el derecho comparado, de lo que estaba pasando en Europa, también a nivel comunitario, nos ponemos en marcha para hacer una nueva ley que finalmente, y aprobada por unanimidad, es la Ley de Mediación en el ámbito de derecho privado del 2009. En aquel momento, además, estaba en Cataluña gobernando
el tripartito, pero en esa materia concreta, quiero decir, el responsable de mediación, el director general de mediación, o sea, de Derecho y Entidades Jurídicas, era Pascual Ortuño, que había sido el representante español en las negociaciones sobre la Directiva 2008, alguien que ha consagrado su vida a la mediación. Por tanto, acabamos con una ley de unas dimensiones, yo creo, o de una calidad, o de una voluntad de novedad y de implantación muy relevante. Y esta ley, fíjense el título, Mediación en el ámbito de derecho privado, ya toma o ya abarca dos materias muy concretas. Una que veremos luego, que es todo lo que no es familiar, y una primera parte en que, para compensar aquellas limitaciones de la ley del 2001, no se preocupen que no se lo leeré, pero hay una enumeración casi exhaustiva de supuestos mediables. Fíjense, liquidación de regímenes económicos matrimoniales, conflictos relativos a la obligación de alimentos entre parientes. A ver, igual lo hace así, más fácil, o se me ha quedado... ¿Quiero pasar al siguiente? No, le das directamente a esto, ¿no? Vale. Conflictos sobre el cuidado de las personas mayores, conflictos familiares entre personas de nacionalidad española y personas de otra nacionalidad. Fíjense, requerimientos de cooperación internacional en materia de derecho de familia, cuestiones derivadas de la sucesión de una persona y, fíjense, la frase final: cualquier otro conflicto en el ámbito del derecho de la persona, como si aún quedara alguno. Pues esa es, ya digo, esa voluntad absoluta de completud. Y quiero hablarles de otra cosa, y es que al mismo tiempo, en Cataluña se estaba trabajando sobre el libro segundo del Código Civil catalán, que es el libro cuya materia es el derecho de familia. Y allí también se intercalan, independientemente de la ley del 2009, ley mediación, en el seno de la materia sustantiva también hay referencias concretas a la mediación, para que los que van a utilizar ese libro segundo cotidianamente la tengan presente, ¿no? Esa función que decimos ahora que cada vez se da más de la pedagogía, del elemento pedagógico de las leyes. ¿Y qué tipos de referencias hay? Miren, por un lado hay una relación de conflictos que se identifican, más allá de cualesquiera, pero como solventables mediante mediación. Y luego, ahora quería ir al anterior, porque lo dice, no, al anterior, a ver si por aquí tengo suerte. A ver. A ver, pues si no, no lo hacemos y ya está. Aquí está anterior. Bueno, se lo digo, ¿cuáles son? Y es igual, quedamos aquí. Ah, perfecto. Relación de conflictos, no les diré todos, pero un caso muy claro y curioso que se plasme cuando hay una pluralidad de personas que consideran que ellos son la persona idónea para ser el tutor del menor o el discapacitado. El problema de varios hermanos que cada uno dice: han muerto los padres en un desgraciado accidente de conducción y los hijos menores, yo voy a ser el mejor tutor. ¿Tú? Pero si trabajas en Iberia, si constantemente estás de viaje, y tú, oye, que tú ya llevaste 2 empresas a la quiebra, ¿qué educación les vas a dar? Tú, pero si eres divorciado. Bien, ante este conflicto se establece de manera clara que el juez puede remitirlos a una sesión informativa. Otro ejemplo que se cita es el de, por supuesto, la mediación en caso de búsqueda de los orígenes. Y luego, además, se plasma, y ahora sí que lo hago, en el 233.6 se plasma lo que llamamos la mediación intrajudicial, es decir, en el seno de los efectos comunes en caso de crisis conyugal se recuerda específicamente que el juez puede remitirlos a mediación. Y además habla pues de lo que ya sabemos, que también consta en la ley, de que cabe la suspensión, etc. Más cosas muy interesantes, y esta sí que es una apuesta concreta. Miren,
Alguien ha dicho aquí, y efectivamente es así, que tenemos, Isabel lo ha dicho, un 33% de procesos, 33-35% de procesos contenciosos. Pero hemos de decir una cosa más, y es que somos uno de los países con mayor porcentaje de procesos posteriores derivados de incumplimiento de las medidas. ¿Por qué? Porque las partes consideran que no las entienden o consideran que no se han cumplido por determinado supuesto y van al juez a que se pronuncie al respecto. Y estos supuestos, digamos, que en cierta medida cuelgan de lo que ha sido el convenio aparentemente pacífico, están verdaderamente colapsando nuestros juzgados y creando graves problemas. Les hago otro inciso. Hay un caso que explicamos siempre en Cataluña, que fue el siguiente supuesto. Las partes van al juzgado porque tienen, fíjense, van al juzgado porque tienen el desencuentro de un chándal que se tiene que pagar al hijo menor. Porque una de las partes estima que esto corresponde al derecho de alimentos in genere que le corresponde sufragar al otro, en el que están los alimentos, en el concepto de alimentos ya saben que está la vestimenta, y el otro opina que puesto que es el otro el que asume determinados gastos extraordinarios del deporte al que se vincula el uso de ese chándal, va inscrito en el pago, digamos, de la matrícula como un efecto colateral. Si hacemos números, ese conflicto a la Administración de Justicia le cuesta como unos 500 euros. Como unos 500, porque entre que se pone en marcha los papeles, el procurador, todo lo que quieran, el tiempo que tiene que dedicar el juez para pronunciarse, la ratio mínima son unos 500 euros. Y me atrevo a decirles los efectos colaterales, incluso del psicólogo del hijo. ¿Y por qué? Porque en estos tiempos nos encontramos, fíjate, la ruin de tu madre, que con el dinero que le doy ni un chándal te compro. Fíjate tu padre como solo le interesan los hijos de su segundo matrimonio, te está negando el chándal y quiere que lleves el anterior que se ha roto la codera. Con lo cual han de abonar un gasto después del hijo, porque como poco tiene que hacer clases extraordinarias porque rinde menos en clase, con lo cual llama el profesor, etc. Esto que parece cómico y lo hacemos, pero es así. Con lo cual dio la casualidad de que un juez los llamó, era un señor ya de avanzada edad, que tenía nietos y les dijo: en el Zara le he comprado a mi nieto uno por 19,90 y les puso encima de la mesa 20 euros. Solo quería ponerles en evidencia, luego los envió a mediación. No sabemos el resultado, pero percátense de cuál es la situación y de, además de esa su progresiva amplificación del conflicto, que por tanto hace que en esa escalada, si tienen un conflicto con un chándal, al cabo de 2 días lo van a tener sobre las colonias y al cabo de 5 sobre otro aspecto, con todo lo que supone para el sistema en general. Pues bien, fíjense lo que se pone aquí. Vuelvo a lo jurídico estrictamente. Si la parte que solicita judicialmente la modificación de las medidas por alteración, sustracción de circunstancias, etc., ha intentado llegar a un acuerdo extrajudicial, iniciando un proceso de mediación, la resolución judicial que modifica las medidas puede retrotraer los efectos a la fecha de inicio hipotético, de inicio querido del proceso de mediación. ¿Por qué? Porque el que se niega pensando e incluso sabiendo que puede haber una alteración sustancial que en el derecho catalán irá ligado habitualmente al nacimiento de otro hijo de una relación ulterior, que dará lugar a un cambio indefectiblemente, aunque solo sea por la igualdad de todos los hijos, si el que se niega para sí estar cobrando durante más meses, puede ocurrir esto. Para que lo vean. Otra cosa, hay un propósito extra de la mediación en nuestro ordenamiento. Nosotros hemos potenciado en Cataluña
pero sin entusiasmos devastadores, la guarda compartida. Es decir, yo creo que en este momento tenemos en España tres maneras de enfrentarse a la guarda compartida diferentes. La del Código Civil, que está más preocupado por las cautelas que por fomentarlo, todo excepcionalidades, informes del Ministerio Fiscal favorables que han acabado ahora ante el Tribunal Constitucional porque se supone que limitaban el poder del juez, o el entusiasmo desatado, si me permiten decirlo así, desde mi punto de vista, del legislador aragonés, el navarro o el valenciano, que hablan constantemente de la igualdad de los progenitores para cuidar a los hijos. Pues bien, yo viví muy de cerca el proceso de elaboración del libro segundo y les puedo decir que un tema como este pasan dos cosas. Primero, que todo el mundo sabe de derecho de familia. Esto ustedes también como juristas se han percatado. Es decir, si uno es un experto y le hacen una pregunta sobre modalidades de garantías financieras y su pignoración, lo que tú dices va a misa. Si hay un tema de familia, como todo el mundo tiene en el rellano, alguien que se ha divorciado y así le va, y además el dentista, que ya se sabe que era un canalla y se fue con la enfermera, y perdonen los tópicos, nadie te va a asumir lo que son las coordenadas de racionalización. Es decir, y eso es lo que diferencia claramente la mediación familiar de las otras modalidades de mediación. En la mediación familiar hay un elemento consciente o inconsciente de visceralidad que impone un plus, yo creo, de formación al mediador, y es donde los juristas hemos de ser más humildes. Luego en las otras modalidades quizá no, pero en mediación familiar, como muy bien decía Isabel, lo que se dice, pero también detectar lo que no se dice, porque suele ser la raíz del problema. Pues bien, ante estas situaciones que les estaba diciendo en Cataluña, hemos potenciado la guarda compartida con reservas, o sea, con reservas, con ganas de que sea, pero sabiendo que el universo kantiano no siempre es así. Lo otro que citaba Isabel, que es verdad, o sea, de pronto, y con perdón, no haré sesgo de género, aunque estadísticamente todavía sean más señores. Los que de pronto desean la guarda compartida como sea, cuando vigente la relación, preferían otras cosas que ocuparse de los niños, pero la asocian a que si no tienen que abonar unas pensiones alimenticias de unas dimensiones totales. Y también les diré una cosa, en el otro sector a veces hay una apropiación de los hijos brutal, porque quizá el padre no se ha ocupado lo bastante de los hijos, porque tal y como estaba el mercado laboral es el que tenía más fácil hacer horas extraordinarias. Vean que intento señalar las dos situaciones. Pero para intentar que esto sea posible, entonces el propio ordenamiento catalán ha intentado dos cosas, dos instrumentos para potenciar, insisto, la guarda compartida. ¿Qué son? El plan de parentalidad, que es una figura que hemos importado, y lo podemos decir así, del derecho anglosajón, y que además ahora tiene muchísimos detractores, no se crean, pero que por otro lado se está discutiendo en Europa, porque ya lo tiene Holanda, porque lo está discutiendo Francia, como una manera de hacer un mapa de qué va a pasar en el futuro. Y ese plan de parentalidad, ese instrumento en que las partes ordenan un poco más determinadas circunstancias, las anticipan. Miren, una cosa increíble, no se pueden ni imaginar los pleitos que hay porque el niño resulta que cuando cambia de casa no lleva el carnet del Barça. Se lo prometo. O otro ejemplo, el conflicto que hay cuando resulta que en época de guarda que corresponde a uno de los cónyuges es el aniversario del otro, y entonces uno de los excónyuges dice que como es su momento de guarda el otro no puede verlo, o no puede ver al niño que es su cumpleaños. Esto, que es verdad que si hay una llamada intempestiva, porque con perdón, la buena fe brilla por su ausencia en demasiadas ocasiones, puede generar un problema. Pero si se ha intentado hacer una cierta cartografía de los conflictos o situaciones más previsibles, lo del parenting plan, el plan de parentalidad, en otros lugares ha funcionado. Pero para que funcione en otros lugares, quien ayuda a confeccionar ese plan de parentalidad son los mediadores. Son los que están allí asistiendo, acercando a las partes para que los elaboren. Pues esta era una de las cosas más. Bien,
Yo voy a hablarles de 2 o 3 cosas, ya se pueden imaginar. La ley habla de los principios que ya conocen, habla del desarrollo de la mediación. Básicamente esto que les decía de la pública y privada, pero quiero explicarles un aspecto más, puesto que estamos en mediación familiar, que les va a ser útil, creo. Y es, ¿qué papel tienen los menores? Este es uno de los debates fundamentales en mediación familiar, porque para mucha gente es como aquello del despotismo ilustrado. ¿Se acuerdan ustedes aquella frase, todo para el pueblo pero sin el pueblo? Pues el conflicto familiar, todo para el menor pero sin el menor. Sin embargo, tenemos una serie de estudios, por ejemplo, hubo uno ya de finales de los 90 en Inglaterra, que el legislador catalán o los grupos de trabajo estudiaron, que era aquel de Give a Voice to the Children in Mediation. Lo he de traducir porque seguro que nadie entendió nada con mi inglés así patatero, pero dad una voz a los menores en la mediación. Y sin ir más lejos, hay otro estudio encargado por el gobierno canadiense en el 2009 justamente sobre el mismo tema. Pues con todos estos elementos se puso finalmente una norma que pese a todo eso es bastante laxa, bastante abierta, porque dice, pueden intervenir. Fíjense, los menores de edad, si tienen suficiente conocimiento y en todos los casos, si son mayores de 12 años, pueden intervenir. Se les da la posibilidad de que el mediador, si lo estima oportuno, les llame, tenga con ellos alguna reunión. Porque otra cosa que hemos de tener presente es que siempre hemos tenido la idea de que el mediador, y sobre todo en familia, los reúne a todos. Pero ahora poco a poco estamos viendo que en ocasiones, para un mediador bien informado, es bueno los caucus, es bueno aquellas reuniones o preliminares o coetáneas con alguno de ellos para acabar de ubicarse bien. Y además se dice, incluso hay casos, se dice excepcionalmente para no sorprender, en que puede buscar o puede él instar la mediación. ¿Qué casos son? Pues miren, en relación a los elementos dispositivos en materia de filiación, en aquellos conflictos derivados del ejercicio de la potestad parental y del régimen y forma de ejercicio de la custodia de los hijos, y además en conflictos relativos a la comunicación y a la relación entre progenitores, descendientes, abuelos, nietos. ¿Qué más? Sí, aquí se ve, qué bien, porque aquí no lo acabo de ver. ¿Qué más les quiero decir para concluir? Claro, he entrado aquí, además tenía que defenderme, ya la tengo aquí al lado y hago así, diciendo, es que fuimos los primeros. La verdad es que la apuesta por la mediación en Cataluña ha sido bastante sólida. Hay quien dice en broma que tiene que ver con un elemento de la idiosincrasia catalana, y lo dice en broma, pero incluso lo dice en serio, que es nuestra tradición pactista. Esto es una cosa que se dice. Tenemos referentes previos de mediación, usted que mencionaba, ya en el Consulat de Mar, que es aquel libro de la Edad Media para el tráfico marítimo, etc. Pero tuvimos la suerte de que si alguien creía en la mediación además, y estaba la mano mágica de Pascual Ortuño, fue la Caixa. Sí, ahora hago propaganda. En un momento en que los bancos están como están, la Fundación La Caixa contrató con las universidades y con el Departamento de Justicia y nos pagó, tal como suena, un proyecto de investigación de 600.000 euros, por el cual durante 2 años más o menos 100 investigadores de las universidades catalanas y otros organismos que hicieron el rastreo, hicieron una cartografía más o menos exhaustiva de la mediación en Cataluña, de sistemas, prácticas, experiencias. Estudiamos mediación escolar, porque esto lo verán luego, pero tenemos un decreto, sanitaria, penal, de consumo, empresarial, electrónica, la mediación familiar stricto sensu, también la mediación hipotética en administraciones públicas, porque hay algunas experiencias y no es imposible, mediación online, y acabamos haciendo incluso un estudio de los costes que se ahorra el sistema utilizando mediación, que les dejo así, porque eso será mi segunda intervención. Pero con este libro que pueden consultar, está en catalán y en castellano en esta página, y que tiene más de 1.200 páginas, que, ya digo, intentamos estudiar qué hacían los centros de mediación en las comarcas, en los ayuntamientos que pagaban, dimos voz a todos los colegios, todo lo que quieran, tal es así, hablamos con el consorcio sanitario para saber las quejas, toda la pirámide
pirámide de quejas de los pacientes, pudimos obtener determinadas conclusiones para potenciar en el futuro y consolidar la mediación en Cataluña. Y con ello yo creo que ya les he dado una pincelada que espero que les sea útil para ver por qué seguimos insistiendo o apostando por la mediación en nuestra comunidad y, dando por hecho que tenemos la estructura jurídica y mental que tenemos, hemos de seguir haciéndolo. Muchas gracias.